de escuchar y aprender. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te doy gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Dios mío, que tú puedes llenarnos de sabiduría, Señor, por medio de estas instrucciones de tu palabra, Señor, y para ser más efectivos en el ministerio. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok. Entonces, hoy vamos a compartir como tener una visión panorámica del curso, del curso del Ministerio Juvenil. ¿Ok? Este es un curso que es usado en el grupo, en muchos ministerios juveniles. El propósito es describir qué es la pastoral juvenil, explicar los principios bíblicos para el ministerio con los jóvenes, presentar a Jesús como modelo del trabajo pastoral, explicar el proceso de la pastoral juvenil y también cómo funciona el curso. El curso es escrito por Félix Ortiz, el autor es Félix Ortiz de España, un hombre muy preparado en el ministerio bautista y también escritor de varios libros, y Gerardo Muñelo, junto con su esposa, Gerardo Munielo, entonces también son personas que han tenido experiencia en el trabajo juvenil. Entonces, él es de Argentina. Entonces, uno de España y uno de Argentina que nos ayuda a ver también un poco la perspectiva de América Latina. Entonces, comenzamos con qué es la pastoral juvenil. Cuando decimos pastoral, estamos haciendo referencia a la tarea encomendada por la Biblia a la iglesia y a sus líderes en Primera de Pedro 5:2, que está reflejada en Primera de Pedro 5:2, que dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Bueno, así también lo dijo Pablo cuando se despidió de los hermanos de los ancianos de Éfeso y Mileto, que está registrado en Hechos capítulo 20. Le dijo esas mismas palabras. Le dijo, cuiden la iglesia, cuiden la iglesia donde el Señor les ha puesto como pastores, la iglesia que él compró con su sangre. Y, y le dijo, porque después de mí vendrán lobos rapaces que dañarán las ovejas y todo eso. Y en Primera de Pedro dice, apacentar la grey de Dios. Cuiden que es lo mismo decir, cuiden como pastores el rebaño que Dios les ha puesto a su cargo. Aquí en vamos a hablar acerca de la pastoral de adolescentes y jóvenes, para hacer referencia al cuidado que brinda la iglesia a los adolescentes y jóvenes siguiendo el patrón establecido por Dios. Hay grupos que atienden a la juventud con una preparación formal o su entrenamiento deportivo. La comunidad cristiana los debe alcanzar de acuerdo a los valores y las prioridades expresadas en la Biblia. Es decir, que no es simplemente un asunto de tener jóvenes en una iglesia, porque mucha gente tiene jóvenes en la iglesia, pero realmente no tienen una pastoral juvenil o no tienen un sistema o una organización, la manera de cómo poder atenderles en sus necesidades. A veces yo siempre me acuerdo de un hombre que él trabajaba mucho con los jóvenes. Entonces comenzó en la iglesia a hacer reuniones los días sábados, pero él le decía a los jóvenes que podían ir, como decir, si querían ir en chores, en franela, como fuera. Él lo que quería era mostrarle a la juventud que el evangelio no era aburrido, que el evangelio era chévere, que el evangelio era divertido.
Y entonces él era el pastor de los jóvenes de esa iglesia. Y bueno, hubo un gran movimiento, un gran alboroto, por decirlo así mejor, y la iglesia se llenaba los días sábados en todas esas actividades que él hacía, bailaban breakdance, hacían un pocotón de cosas ahí. Y entonces, pero resultó que los jóvenes, toda esa gente que iba los sábados a la iglesia, no iba el domingo. No iba el domingo a la escuela dominical, no tenían compromiso con la iglesia. Ellos solamente iban los sábados como el mismo pastor lo presentó, como para divertirse, alegrarse y mostrarle que la iglesia era chévere o con el evangelio era chévere. Entonces, muchas personas de la iglesia comenzaron a ver esa parte, pues que más bien los muchachos de la iglesia comenzaron a comportarse de una manera inadecuada, a vestirse así como los emos y todo eso de negro y todo eso. Y el resultado final fue muy interesante. Primero, el pastor de los jóvenes dejó su esposa y se fue con otra mujer. Segundo, los jóvenes cuando dejaron de hacer las actividades los sábados, todos desaparecieron, ninguno fue asimilado a la iglesia. Y tercero, algunos jóvenes de la iglesia se perdieron. Entonces, no es un asunto simplemente de reunir jóvenes o de llenar la iglesia de los jóvenes, sino que haya una verdadera atención de acuerdo a los valores y las prioridades expresadas en la palabra de Dios. Cuando decimos jóvenes, estamos refiriéndonos a edades que van entre la pubertad y los veintitantos años. Nosotros en nuestra iglesia usamos desde los 12 años en adelante, así hasta los veintitantos años. Bueno, en la iglesia usamos, por ejemplo, el ministerio juvenil se desarrolla a nivel de hasta que ellos están solteros, pues. Después viene otro tipo de atención. Pero es común que la gente distinga entre jóvenes y adolescentes, lo cual tiene sus ventajas. Pero en este curso vamos a usar el término de jóvenes para referirnos tanto a los adolescentes como a los jóvenes. En parte lo hacemos porque es más sencillo, pero también creemos que no hay grandes diferencias en la estructura del trabajo con las edades diferentes. Lo que sí va a variar son los contenidos, pero de manera puntual iremos marcando las situaciones en que tenemos que hacer la diferencia entre los adolescentes y los jóvenes. En esta visión panorámica del curso de pastoral juvenil, vamos a enfocarnos en los principios y no en los métodos. Este curso consiste en principios de trabajo de la pastoral juvenil. No nos concentraremos en describir o proponer métodos. No queremos capacitarle en el uso de diferentes métodos, sino que deseamos hacerlo en el conocimiento y uso de diferentes principios. Cuando hagamos uso de algún método, lo haremos como ilustración de un determinado principio. Bueno, la pregunta que uno se hace entonces es cuál es la diferencia entre los principios y los métodos. Aquí vamos a poner un ejemplo con la gente con la pesca, la gente que va a pescar. Por ejemplo, el pescar es un principio. Es algo que se puede aplicar en cualquier contexto, en cualquier cultura, en cualquier época, porque es universal. Si hay agua y en las aguas hay peces, se puede pescar. Pero hay varios métodos para pescar, dependiendo del contexto, de los recursos, de los fines, etcétera. Algunos lo hacen simplemente con una caña y un anzuelo, ¿verdad? Bueno, uno eh, lo hacen así. Ahorita, cuando uno viaja aquí en Venezuela, por allá, por esa vía Mérida, si usted quiere, hay lugares ahí, hay restaurantes donde le ponen una caña, un anzuelo y le hacen que usted pesque
la trucha que se va a comer y todo eso. Entonces, es algo un poco sencillo eso. Pero hay otros que usan una red y pueden pescar con una red para sacar mucho más y más rápido. Nosotros hicimos un viaje misionero Margarita y coche y fue muy bonito porque pudimos meternos en la playa con una red y sacar muchos pescados y muchos peces y también camarones. Nunca habíamos visto eso, pero pudimos hacerlo. Pero ahí fue con una red. Algunos pueden usar hasta la dinamita. Bueno, hay muchos métodos que la gente puede usar, pero una cosa son los métodos y otra cosa, entonces, es el principio. El principio es pescar y los métodos puede ser con anzuelo, con atarraya o con red y con dinamita o que no sé qué otra forma la gente puede usar. Entonces, pero nosotros nos centramos, vamos a centrarnos en los principios. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el trabajo, en la obra del Señor, evangelizar es un principio, pero hay muchos métodos para evangelizar. Nosotros estamos presentando un método evangelizando con historias bíblicas, pero son métodos. Otras personas pueden hacerlo, la gente lo hace sí, con el cubo evangelístico, otras personas antes lo hacían que sí con las 4 leyes espirituales, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, a veces podemos entender en sí los principios, otras veces no se hace tan fácil, pero entonces vamos a trabajar en esa parte de los principios aquí. Entonces, este, vamos a hacerlo. Eh, Le decimos de los métodos porque no es un asunto de copiar los métodos, es un asunto de buscar los principios detrás de los métodos, de los mismos y aplicarlos en cada situación. Porque no todos los métodos pueden ser, pueden tener los mismos resultados en todos los lugares, ni en todos los países, a veces ni siquiera en la misma ciudad. Hay que pensar cuál es el principio, hay que pensar cuál es el principio de trabajo que hay detrás de cada método y poder aplicarlo. Estamos bien. ¿Sí están oyendo? Sí, totalmente, Sí, pastor. pastor. Ah, ok. Que hay un hermano que tiene que ser que tuvo problemas, entonces él está escribiendo. Entonces, bueno, vamos entonces a pensar en los principios, ¿ok? En este curso. Em, eh, en este curso, nosotros vamos a ver también que Jesús es el modelo de la pastoral juvenil. Jesús es el modelo de la pastoral juvenil. Jesús es nuestro modelo. La manera como él trabajó con sus 12 discípulos, los principios pastorales que utilizó van a ser nuestra inspiración y nuestro modelo en este curso. Es en su trabajo formando a ese pequeño grupo de hombres donde nosotros podemos encontrar y extraer, identificar principios universales que pueden ser aplicados a nuestro ministerio, sea a nuestro ministerio de la juventud o cualquiera que sea nuestro ministerio. ¿Ok? Este, mm, También nosotros es muy importante como lo que se conoce como la atención creativa, que es la distancia que hay entre el sueño o lo que uno sueña, lo que uno desea y el lugar donde nosotros estamos actualmente. Es decir, dónde estamos y hacia dónde nosotros queremos ir.
esa tensión creativa, esa brecha, nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos, entonces, para que nosotros podamos ver de qué manera podemos llegar entonces a nuestra meta. Entonces, en esa parte, y eso va a ser, eso va a ser el crecimiento que nosotros queremos tener en esa parte de nuestro ministerio con los jóvenes. Mirar ahora a dónde estamos, a dónde queremos llegar y entonces el crecimiento nos interesa es que se pueda lograr ese crecimiento y que nosotros podamos llegar a donde Dios realmente quiere que nosotros lleguemos. Eso vamos a verlo. Hay eso no es así como decir de la noche a la mañana, no es algo así, como por arte de magia, sino que el crecimiento natural se da por medio de un proceso. Y el diccionario define proceso como el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno. Entonces, necesitamos ver el proceso específico de la pastoral juvenil, entender los componentes, el funcionamiento del proceso de crecimiento. Y a eso lo vamos a llamar el ciclo de crecimiento. Vamos a hacer el ciclo de crecimiento. Esto, todo esto está escrito y está en la parte así, ustedes pueden verlo, lástima que no podemos verlo aquí no en compartir pantalla, pero podríamos irlo viendo de esa manera. Pero es el ciclo de crecimiento. Entonces el autor presenta un, una historia como para ayudarnos a entender ese proceso de crecimiento y es la historia del pirata Barba Azul. Dice que el pirata Barba Azul no sabía nada acerca del Ministerio Juvenil, ni siquiera poseía la habilidad para leer esa página, pero era muy bueno en lo que hacía. Entonces, por eso, si lo sigue con atención en uno de sus viajes, puedes aprender algunos de los principios que te ayudarán tanto en la vida como en el ministerio. Hacía mucho tiempo que Barba Azul había ido viendo su oro almacenado disminuir poco a poco, es decir, se le estaba acabando la riqueza. Él sabía que tenía que hacer algo al respecto o pronto lo correrían del hotel pirata donde él estaba hospedado porque no podía seguir pagándolo. Entonces, pero un buen día, él se convirtió en el poseedor de un mapa del tesoro. Y en ese mapa del tesoro, entonces él vio la respuesta a la necesidad que él tenía, consiguió una meta, consiguió un propósito y entonces nosotros vamos a ver cómo logró eso. Primero se puso a pensar en el tesoro. Cuando era más joven solo sentía la emoción de la exploración, pero ahora tenía una necesidad, necesitaba oro para poder pagar su hospedaje y tener para sobrevivir. Entonces, él necesitaba oro y estaba cansado de conseguir monedas de cobre, de cubierta de plata. Él quería oro, sea en moneda o sea en barra, pero él quería oro. Solo le importara que eso fuera suficiente. Entonces, para pagar el viaje e incrementar su fortuna. Entonces, él decidió qué iba a hacer para que su expedición fuera un éxito o fracaso. Entonces, lo primero que se puso fue a estudiar el mapa. Se puso a pensar en todas las cosas que debía considerar para alcanzar el tesoro. Eso se encontraba enterrado en una isla. Entonces, bueno, él tenía la ventaja porque era un pirata, sabía de viaje y entonces todas esas cosas le podían facilitar. Tenía barco y todas esas cosas le podían facilitar el trabajo.
Gracias a las imágenes, él pudo determinar cuánto debía viajar para llegar a la isla, cuántas provisiones tenía que llevar consigo para el viaje. Decidió que iba a acompañarse de una tripulación pequeña, porque para gastar menos comida, tener menos gente con que compartir el tesoro. Reclutó su tripulación, consiguió todas las cosas que necesitaba, se cercioró que llevaba consigo el mapa, su brújula, su revólver, su pala, y se fue de inmediato a la isla. Se toparon con una tormenta, tenían falta de comida, de agua, pero finalmente vencieron todos esos obstáculos y llegaron a la isla. Al amanecer, el único bote llegó él solo con el mapa consigo. La tormenta había borrado algunos rasgos del mapa, pero él logró encontrar el sitio de la excavación y se puso a excavar. Finalmente su pala chocó con algo metálico, excavó hasta que encontró la caja justo como decía el mapa. Cubierto de sudor, Barba Azul sacó del agujero el gran baúl, su corazón latía rápidamente, el baúl era pesado, Barba Azul escuchó cómo el contenido se deslizó de un lado a otro en el interior, quizás era el oro o podía tratarse de herramientas. Pero ¿qué encontró ahí? Bueno, él encontró su oro, pero su mapa del tesoro es una gran herramienta para nosotros entender la, mm, el proceso de crecimiento en ese sentido. Me gustaría tener esta imagen, pero es difícil tenerla. Ok. Pero vamos a ver estudiando lo que él hizo, vamos a ver el ciclo de crecimiento, el ciclo de crecimiento. Y en el ciclo de crecimiento hay ah, cinco, cinco pasos que vamos a examinar en esta visión panorámica. La primera es necesidades, la segunda propósito, la tercera objetivos, la cuarta medio, la quinta recursos, la sexta ejecución y la séptima evaluación. Vamos a ver estos 7 aspectos de el ciclo del crecimiento. El primer punto en el ciclo de crecimiento es identificar las necesidades reales y significativas. Todas nuestras actividades deben suplir una necesidad. Y si no es así, nos llevan al activismo y no al crecimiento. Si estamos activos sin lograr que las actividades suplan una necesidad, llegaremos al punto de cansarnos, frustrarnos porque no vemos frutos en nuestras actividades. Entonces, el primer punto es identificar necesidades reales y significativas. En relación al pirata, sabíamos que la necesidad necesitaba oro para poder pagar su hospedaje y tener todo lo que era necesario. Entonces, muchas veces podemos tener un calendario full de actividades, pero si no hemos examinado las necesidades reales, entonces podemos hacer muchas cosas, pero realmente no vamos a tener fruto. Podemos cansarnos, frustrarnos, porque no vamos a ver fruto, resultado duradero en el trabajo. Entonces es mejor analizar las necesidades de las personas que pretendemos pastorear, porque en muchas ocasiones desconocer eso entorpece el trabajo que nosotros podemos hacer. Al hablar de necesidades, podemos hacer una distinción significativa. Hay necesidades sentidas que son las que uno está consciente. Hay necesidades no sentidas que son necesidades reales importantes, pero que uno no se da cuenta de eso. Y hay deseo que es algo que queremos, pero que realmente no es lo que necesitamos. Entonces, el tener que pagar la renta hizo consciente a Barba Azul de su necesidad de tener más oro. El oro fue una necesidad
sentida. Pero seguramente él tenía necesidades más importantes, aunque él no se dio cuenta. Tal vez el perdón de Dios, la amistad, eran algunas de sus necesidades no sentidas, porque él no se daba cuenta de eso. Y él vio como una necesidad los barriles de ron, de licor, pero para el viaje, pero eso no era una necesidad, era solamente deseo. Entonces hay que saber distinguir porque decimos que hay que identificar necesidades reales. Entonces hay que saber distinguir necesidades sentidas, necesidades no sentidas o que no nos damos cuenta, pero que son reales y deseos. Entonces, esos son algunas cosas importantes en esa parte de las necesidades. En el ciclo de crecimiento, primero entonces viene identificar las necesidades reales. El segundo es definir nuestro propósito. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son los resultados que queremos ver? Es fácil ver una necesidad y empezar a hacer algo como se le hubiera hecho fácil a Barba Azul salir corriendo del Hotel Pirata con su mapa en busca del tesoro. Pero si saltamos de las necesidades a la ejecución o a hacer alguna actividad, entonces ahí también vamos a caer en el activismo y no vamos a ver crecimiento. No podemos saltar de las necesidades a empezar a hacer o ejecutar acciones o actividades, sino que después de identificar necesidades, lo que viene es definir nuestro propósito. El autor Robert Coleman, en su libro Plan Supremo de la Evangelización, dice, el hecho solo de que estemos ocupados o que seamos hábiles en alguna actividad no significa necesariamente que estemos cumpliendo algún propósito. Siempre habrá que preguntarse, ¿vale la pena hacerlo? ¿Se cumple la tarea establecida? No se puede negar que estamos muy ocupados, pero ¿estamos cumpliendo realmente el propósito deseado? Todo lo que hacemos debe tener un propósito. De lo contrario, nuestra actividad puede resultar inútil por falta de rumbo y dirección y por falta de meta. Entonces, lo primero que es en el ciclo de crecimiento, lo primero es identificar las necesidades y lo segundo es definir el propósito. El definir el propósito. Entonces, lo tercero viene a ser los objetivos. Los objetivos. Entonces hay que trazar los objetivos. Si el propósito nos indica hacia dónde vamos, los objetivos nos dan un destino específico. En este paso salimos del terreno de lo abstracto, de las atracciones, porque a diferencia de un propósito, un objetivo es la enunciación de una meta específica que se puede medir. Para que un objetivo sea válido, ha de ser mensurable, o sea, se tiene que medirse y evaluarse. Tiene que ser mensurable y evaluable. Entonces, necesitamos trazar objetivos concretos. Es, este, hemos identificado necesidades, hemos definido un propósito, entonces ahora vamos a establecer los objetivos. ¿Qué es lo que realmente queremos lograr que pueda ser medible y evaluable? Entonces, Barba Azul no estuvo contento con encontrar el baúl, sino que quiso encontrar oro y suficiente para que quedara un monto después de cubrir sus gastos. ¿Ves que ahora es algo que él puede medir? Es un esfuerzo aterrizar nuestro propósito en objetivos mensurables, pero vale la pena la hora de la evaluación. Entonces, el tercer elemento en ese ciclo de crecimiento es objetivos, trazar objetivos concretos.
Luego de los objetivos, de que tenemos claro cuáles son los objetivos, medibles y evaluables, entonces ahora vienen los medios. Los medios, después de determinar a dónde queremos ir, tenemos que establecer cómo vamos a llegar ahí. Y los medios realmente son los métodos o las técnicas para lograr un fin. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? Al necesitar oro, el pirata tuvo algunos medios a su disposición: trabajar, cavar una mina, robar o ir en búsqueda de un tesoro. Seguramente estaba considerando las tres opciones primero, pero cuando se le apareció el mapa, entonces definió su medio. Y su medio era ir en búsqueda de un tesoro. Ese era el medio. Entonces, nosotros no somos piratas, tenemos medios. ¿Cuáles son los medios que nosotros tenemos? Tenemos que tener presente primero que los fines no justifican los medios, ¿verdad? Que empleamos, pero sí los determinan. No todos los medios servirán o serán útiles para los fines de crecimiento que deseamos llevar a cabo. Debe haber una clara adecuación de los medios a los fines. Entonces tenemos que ver de qué manera vamos a lograr los objetivos. Entonces, en el ciclo de crecimiento, entonces tenemos identificar las necesidades, definir nuestro propósito, esclarecer nuestros objetivos y entonces establecer los medios que vamos a usar para poder lograr las cosas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? Luego vienen los recursos. Los medios son métodos generales y los recursos son elementos disponibles que puedes ocupar para llevar a cabo los medios. En general hay dos tipos de recursos: los recursos humanos, que incluyen dones, talento y disposición de la gente, y los recursos materiales, que incluyen tiempo, dinero, máquinas, libros y muchas otras cosas, tecnología, otras cosas. Antes de salir, Barba Azul define los recursos humanos y materiales que necesitaba para su jornada. Afortunadamente él tenía un barco, buscó la tripulación, tenía el mapa, tenía que tener la comida para el viaje y tantas otras cosas. Bueno, le pasó algo inesperado, eh, necesitaba tener más agua y más comida extra, pero esos son los medios. Viene luego la ejecución. La ejecución, aquí se programa todo lo que tiene que ver con la organización y administración, con el fin de que toda la planeación se lleve a cabo de la mejor forma. Entonces, es preciso especificar los detalles prácticos: qué se va a hacer, quién lo va a hacer, en dónde, cuándo. Entonces, ya ahí es como la organización de todo lo que, lo que se va a realizar y cómo se va a realizar. Entonces, para que el proyecto se cumpla, para que se pueda lograr el propósito. Aunque la parte más difícil de algo es la planificación, la realización también es una parte muy trabajosa. El esfuerzo físico, emocional, intelectual y espiritual de poner en práctica todo lo que se ha planificado es notable. Pero cuanto mejor haya sido la planificación, entonces más fácil será la fase de la ejecución. Entonces hay que identificar las necesidades, hay que definir los propósitos, hay que esclarecer los objetivos, hay que establecer los medios, hay que ver los recursos que tenemos, hay que entonces organizar toda la ejecución y luego entonces la evaluación. El crecimiento es algo continuo, entonces la evaluación es tanto el fin del ciclo de crecimiento como el principio del próximo ciclo.
porque no todo termina en la evaluación. La evaluación no es el final. La evaluación es el final de un ciclo y el inicio del próximo ciclo. Entonces, es importante analizar el pasado, si hemos cumplido con nuestro objetivo y el propósito para ver qué vamos a hacer en el futuro. La evaluación con base a nuestro objetivo nos da una información muy valiosa. Nos muestra lo que hemos hecho bien, lo que debemos enfatizar, lo que hemos hecho mal, lo que debemos cambiar y cuánta falta nos hace para alcanzar nuestro propósito. Entonces, ese es el ciclo de crecimiento. Es importante que nos familiaricemos con ello porque eso lo debemos aplicar en nuestro ministerio y en la pastoral juvenil. Entonces, repetimos, identificar las necesidades, definir los propósitos, esclarecer los objetivos, ver los medios, visualizar los medios, tener los medios, visualizar los recursos, organizar la ejecución y evaluar los resultados. Eso, por ejemplo, yo estoy haciendo algo en la parte del discipulado, ¿verdad? Bueno, hay una necesidad porque hay una necesidad, ah, muchas iglesias, por ejemplo, en Venezuela, muchas iglesias sufrieron mucho a causa de la pandemia. Y no solamente de la pandemia, sino del éxodo, de la migración, de la gente que se ha ido del país. Yo creo que todas las iglesias eh, puede diferir o puede variar el número de personas que se han ido, pero todos se ha ido de nuestra iglesia líderes, algunas iglesias han quedado hasta sin músico, en otras se han ido hasta los propios pastores. Entonces, hay una gran necesidad de la iglesia levantarse, de la iglesia crecer y nosotros hemos identificado, por ejemplo, estoy hablando como el ministerio que yo dirijo, que es Discípula Acción. Nosotros hemos visto esa gran necesidad que hay de la iglesia de crecer y de crecer no solamente en números, sino de tener un crecimiento en todas las áreas, por ejemplo, un crecimiento espiritual, numérico, de liderazgo, económico, organizacional, de la obra social, un crecimiento misionero. Entonces, nosotros hemos establecido como propósito poder llevar el discipulado, ayudar a las iglesias a que puedan crear un movimiento de discipulado en su iglesia local, donde los inconversos, donde la iglesia pueda llegar a los inconversos se convierten en creyentes, los creyentes en discípulos, los discípulos en discipuladores, los discipuladores en mentores, y se forma un movimiento de discipulado en la iglesia local. Entonces, hemos tenido como el propósito llevar el discipulado a todas las iglesias bautistas del país, pero tenemos objetivos claros y hemos trazado un objetivo de formar 10,000 discipuladores en 5 años. Es decir, para el año 2026, nuestro objetivo es formar 10,000 discipuladores en Venezuela. Y eso, que cada iglesia local tenga sus discipuladores, un buen grupo de discipuladores, que pueda estar como sobre la base, colóquese sobre la base de 10 discipuladores a unas iglesias pequeñas. Pero queremos tener 10,000 discipuladores, queremos que más o menos unas 500 iglesias bautistas en Venezuela puedan ser parte de todo este proceso.
Entonces, tenemos necesidad, hemos identificado necesidades, tenemos un propósito, tenemos objetivos claros. Entonces, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Bueno, tenemos varios medios. Uno de los medios que tenemos es el programa de evangelización con los folletos de historias bíblicas, que cada año digamos un folleto nuevo. Entregamos folletos a las iglesias, capacitamos a las iglesias para la evangelización y ya hay 300 iglesias que están participando, más de 300 iglesias porque estamos repartiendo 30.000 folletos cada año y este año hay muchas iglesias sin tener los folletos. Pero no solamente estamos haciendo eso, estamos haciendo el diplomado de discipulado presencial en muchas regiones del país, en Portuguesa, en Cojedes, en Apure, en Amazonas, en Lara, en Yaracuy, en Guárico, y va a hacerlo en todas partes del país. Y no solamente estamos haciendo eso, sino que estamos haciendo el diploma discipulado por Zoom. Y lo estamos haciendo, iniciamos el jueves pasado y tenemos 130 discipuladores inscritos en el, o- eh, en el diploma que vamos a hacer por Zoom todos los jueves de 6 a 9 de la noche. Y no solamente eso, sino que vamos a tener congresos de discipulación en 16 ciudades del país en todo septiembre. Vamos a tener 16 congresos de discipulado. Entonces, esos son los medios que tenemos para poder alcanzar ese objetivo de tener 10.000 discipuladores en Venezuela, de cumplir ese propósito de que pueda extenderse en todo el país y así poder suplir esa necesidad que hay y llevar a las iglesias realmente al crecimiento. Como recurso tenemos los libros de discipulado, como recurso tenemos la plataforma Zoom, el aula virtual, como recurso tenemos los proyectos evangelísticos, como recurso tenemos coordinadores, tenemos recursos humanos, coordinadores en cada estado del país, tenemos las iglesias locales, todo eso. Y tenemos un, un plan organizado de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que vamos a hacer en cada año y la facilidad para evaluar. Por ejemplo, los congresos va a ser una manera de evaluar porque queremos este año certificar 2.000 discipuladores en los congresos y queremos ver cuántas personas terminaron el diplomado de discipulado ya hasta este año. Entonces, estamos usando lo mejor sin hacerlo intencionalmente, pero estamos usando ese ciclo de crecimiento. Entonces, eso podemos usarlo en cualquier eh, parte del ministerio. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ¿cómo, cómo les parece? ¿Cómo les parece esa visión panorámica ¿Cómo le parece esa visión panorámica del ciclo de crecimiento? ¿Cómo les parece ese ciclo de crecimiento para el ministerio juvenil? Pueden abrir su micrófono, pueden hablar, pueden participar. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Les parece que es muy... Buenas noches. Ok. Ok, buenas noches, pastor. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Bueno, es interesante porque quizás uno, bueno, en mi caso, voy a hablar de mí, no lo había visto de esa manera, ¿no? O sea, ese proceso de, para llegar a, a tener, ¿verdad? Ese fruto, que ya al final sería esta evaluación, ¿no? Para pasar a la siguiente fase, pero a veces utilizamos o nos saltamos, mejor dicho, los pasos. Lo veo, lo digo por lo que he visto, ¿no?
O sea, saltamos del principio de definir el propósito quizás a los recursos, sin pasar por el objetivo ni los métodos, ¿sí? Entonces, me parece interesante el poder seguir esta línea porque yo creo que si uno lo hace conforme a lo que está allí, pues al final el producto será de mayor calidad y no va, y de repente no, en el caso de los jóvenes, ¿no? Sí. Tiene más delicado en el sentido de que hay que tener mucho cuidado con ellos porque cualquier cosa los puede desviar de, de- del propósito que el Señor ha querido con ellos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y meterlos, pues, seguirlos allí con los pasos para que al final, pues, estén definidos, pues, en cada uno de las iglesias. Ok, sí, claro que sí. Entonces no hay que saltárselo. En el ciclo de crecimiento es un proceso y no hay que saltarse los pasos. Para eso, para poder tener un buen resultado al final. ¿Alguien más quiere compartir, añadir algo, preguntar algo? Pueden hacerlo. Bueno, pastor, muchas gracias. De verdad que muy bueno refrescar todos estos conocimientos. De hecho, nosotros atendemos un grupo de jóvenes y ya esto me ayudó a ver que hemos estado cometiendo algunos errores en cuanto a que los días viernes que hacemos la reunión de jóvenes asisten bastantes jóvenes, pero el día domingo reduce un porcentaje como al 20 o 30% los que asisten el culto dominical. Y aquí hay algo que nosotros debemos corregir y lo vamos a hacer. Y bueno, gracias por este curso, pastor. Ok, este es una pequeña introducción. Ahorita vamos a continuar, pero necesitamos esa parte, escucharles a ustedes también sus impresiones y queremos hacerlo. Pueden continuar. ¿Quién más quiere Bueno, decir algo? buenas noches, Dios les bendiga. A mí me pareció muy interesante el primer punto de identificar las necesidades, porque a veces podemos pensar más en lo que yo le quiero enseñar a los jóvenes que lo que ellos realmente necesitan. Y entonces caemos en eso que dice usted del activismo y no vemos resultados y podemos tener muy buena intención al querer enseñarles de la palabra o un principio fundamental, pero quizás no es la necesidad que está más latente en ellos. Sí, eso es importante. Entonces es priorizar nuestros deseos en vez de priorizar las necesidades reales que tienen ellos. Qué bueno. Gracias, Carla. ¿Alguien más quiere participar? Creo que alguien escribió en el chat porque a veces se le complica con... ah, aquí dice José Abreus. Bueno, que se escucha bien y dirimos, dice, es bueno refrescar estos conocimientos. Ya identifiqué un error y bueno. Bueno, así, entonces así continuamos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar y déjenme hacer algo rapidito por aquí para que continuemos. Eh, entonces, como este es un curso sobre el Ministerio Juvenil, entonces las necesidades de los jóvenes son el punto de partida del proceso de la pastoral juvenil. Es preciso identificarla para poder entonces dirigir nuestros procesos a suplir esas necesidades. Es importante tener el mejor y mayor conocimiento posible de las necesidades de aquellos que son los destinatarios de nuestra acción pastoral. La comprensión de la juventud y las necesidades que de ella se derivan
las presiones, la complejidad de la sexualidad en la sociedad contemporánea, la identidad cristiana, el desafío de vivir la fe bajo el creciente imperio de la posmodernidad, el terrible problema del ocio juvenil en nuestra sociedad, la orientación vocacional, son algunas de las necesidades a los que a gritos los jóvenes piden una respuesta, una opción y una orientación de parte de la iglesia. Y si usted se da cuenta, por ejemplo, este, ah, una es la complejidad de la sexualidad en las sociedades contemporáneas. Imagínense ahorita todo el ataque que los jóvenes tienen en esa parte de a veces hasta ver, por ejemplo, sus ídolos, este, por ejemplo, sus ídolos en la música y de repente se declaran homosexuales o sus ídolos en cualquier área del arte o cualquier otra cosa. Entonces, este, pueden ver toda esa parte de la identidad de género, los transformistas, los homosexuales, el lesbianismo, cómo se ha exaltado, cómo se exalta la maldad. Nosotros estamos en la iglesia estudiando el libro de los Salmos y encontré un versículo, creo que en el Salmo número 12. Muy interesante. Yo quiero buscarlo para que usted pueda leerlo. El Salmo número 12, porque los salmos tienen muchas enseñanzas que a veces uno pasa por alto. Pero el Salmo número 12 nos dice, déjeme ver. ah, tengo que buscar tengo una Biblia ahí, pero con una versión un poco rara, un poco así complicada. Voy a buscar el Salmo número 12. Ayúdeme también para que usted pueda buscar el Salmo 12 y veamos lo que dice ahí el Salmo número 12. Yo la tengo aquí en la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. Ok. Ya le voy a decir qué versículo es el que yo quiero leer. El Salmo número 12. No me quería leer. Ok. Aquí yo lo tengo. El versículo 8 o el 7 dice, tú Jehová los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Mire esa oración. La vileza es exaltada en los hijos de los hombres. Entonces, esta generación exalta lo vil, lo perverso, lo depravado, lo antinatural, lo que es el pecado. Entonces lo exalta. Entonces es muy, cómo sobreviven los jóvenes en medio de esa exaltación que hace el mundo de lo malo, de la vileza y de una manera muy sutil en los medios de comunicación, en las películas, en todo eso. Usted no se da cuenta que, por ejemplo, imagínese anteriormente estaban los protagonistas, el muchacho, la muchacha que se conservaban puros para el matrimonio, alguna cosa así, pero en esta no, en esta
son las personas casadas, que, bueno, que tienen mal, o sea, justifican la separación, todo eso. Entonces, a veces uno se encariña tanto con los protagonistas y no son tan buenos, tienen una vida a veces tan mala, tan depravada, pero son exaltados. Esos son los protagonistas de la historia. Bueno, ¿para qué pensar más que si usted, cómo hubo ese cambio de que aún en la serie esa que pasaban que si de Batman, entonces de repente exaltaron al Guasón, ¿verdad? Entonces, bueno, pero no vamos a entrar en esa cosa, sino que la complejidad de la sexualidad en la sociedad contemporánea, por qué los muchachos y las muchachas, dicen, o sea, por qué no puedo decidir si no quiero casarme con un hombre, sino que mi pareja sea una persona del mismo sexo? Este, Imagínense ustedes las muchachas que están a veces como decía, en el voleibol, en los juegos y todo eso. Y entonces una gran parte de las personas que están ahí hacen eso y dicen, porque yo no puedo hacerlo si mis amigas lo hacen, si la familia de mi amiga le permite a ella vivir con otra compañera del mismo sexo, porque yo no puedo hacerlo. Y entonces a veces los padres no saben cómo responder a ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso simplemente para pensar en algo. Cómo responder a todas esas situaciones y a todas esas necesidades que tienen la juventud. Entonces, a veces lo que hacemos es silencio, o a veces no tenemos una respuesta adecuada, sino simplemente eso es malo, eso no se debe hacer. No tenemos razones para dar, para defender nuestras posturas, o lo que la Biblia dice acerca de las cosas. Entonces, bueno, es importante, y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que la gente está pasando, qué es lo que la gente está viviendo. Entonces, a veces el fruto de nuestra propia incapacidad como adultos de atender que la sociedad ha cambiado, que ellos están atrapados en un cambio que nosotros no comprendemos, no sabemos cómo manejar. Entonces, todas esas cosas, ah, tenemos que ver cómo podemos responder a todo eso, ¿verdad? Entonces, pero hay que conocer entonces las necesidades de la gente en ese sentido. Em, el propósito. El propósito. Bueno, ya pensamos en que necesidades, hay que saber cómo son nuestros jóvenes, qué están viviendo, cuáles son las luchas que ellos están pasando en su vida, cuáles son las situaciones que ellos viven, a qué presiones ellos están siendo, están experimentando cada día en la calle, en el trabajo, en la universidad. Entonces necesitamos saber todo eso, ¿ok? Ahora, el propósito. ¿Cuál es el propósito del trabajo con los jóvenes? El propósito del trabajo con los jóvenes es la madurez en Cristo. Podemos afirmar con tranquilidad, con seguridad, sin el riesgo de que estemos torciendo el sentido de la escritura, que el propósito último del trabajo con los jóvenes consiste en que sean personas maduras en Cristo Jesús. Bueno, nosotros, como nuestro ministerio Discípula Acción, lo hemos definido de otra manera. No hemos usado mucho esa palabra madurez, sino que la hemos cambiado por la palabra fiel, ¿verdad? Y como decir que en el cielo el Señor no va a decir, vengan a mí los que estén maduros en Cristo Jesús, sino que va a decir, este, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, esa parte de ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, o lo que va a resaltar
en el cielo es la fidelidad, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos definido como el propósito formar discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Ese en un sentido es nuestro propósito. Discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Entonces aquí en este curso es que las personas sean maduras en Cristo Jesús. Entonces, pero ese es un propósito. Y lo que quiere decir eso es que los jóvenes lleguen a pensar y a vivir como Jesús. Pensar y vivir como Jesús. Pensar como Jesús, bueno, nos ayuda mucho lo que dice Filipenses capítulo 2, que dice cuando habla de que el Señor se despojó de su gloria, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y dice, haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, o la traducción más correcta que es, haya en ustedes esa misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Entonces, el propósito es que los jóvenes piensen y vivan como Jesús, que es que sean personas maduras en Cristo Jesús, o como lo hemos definido, ser personas o discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Entonces, nuestro propósito nos ayuda a ver crecimiento real en nuestros jóvenes por tres motivos. Primero, cuando hay un propósito, le da un sentido de dirección a todo lo que estamos haciendo. O sea, nos presenta un blanco hacia el cual dirigir todo nuestro esfuerzo. O sea, lo que vamos a hacer va a ser enfocado en lograr o en cumplir ese propósito. Y eso nos ayuda a determinar los medios que necesitamos para usar para lograr ese propósito y nos permite evaluar cómo van las cosas si estamos realmente alcanzando la meta que nos hemos trazado. Entonces, esa es una parte. Vamos a continuar. Entonces estamos viendo, estamos tratando de pensar. Primero ya vimos la parte de las necesidades. Entonces, ahora vemos que el propósito, que es la madurez en Cristo, que es que las personas piensen y vivan como el Señor. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cuáles son los objetivos? ¿Verdad? En esa parte ya del Ministerio Juvenil. ¿Qué significa de forma práctica pensar y vivir como Jesús? Si no tenemos contenido específico para el concepto de la madurez en Cristo Jesús, no nos servirá de nada. Entonces tenemos que definir, por eso definimos lo que significa ser maduro en Cristo Jesús como pensar y vivir como Jesús. ¿Cómo sabremos que hemos llegado a la madurez espiritual? ¿Cómo podremos valorar si los jóvenes con los que estamos trabajando progresan adecuadamente hacia esa madurez? Todos nos damos cuenta de la vital necesidad que tenemos de poder dar respuesta a esas preguntas, especialmente cuando estamos frente al trabajo de los jóvenes. Entonces vamos a dividir la madurez en Cristo en 9 características diferentes que esperamos que los jóvenes vivan y experimenten en su vida. De tal modo que diremos que la persona madura en Cristo o la persona que vive, que piensa y vive como Jesús es aquella que da evidencia en su vida de estas 9 características. Y estas 9 características están basadas en Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. ¿Verdad? Efesios 4, 11 y 13. Esas características son, vamos a ver cómo la vamos a colocar, pero son amor, obediencia, iglesia, adiestramiento, oración, Biblia, mayordomía, evangelización, Espíritu Santo. Entonces, pero vamos a ver cómo las vamos a definir. Cada una de las características de la persona madura en Cristo Jesús está formada por 3 capas diferentes. Es decir, esos 9 elementos
se unen en tres conjuntos o está formada por tres capas diferentes, que son conocimientos, convicciones y conducta. 3C, conocimiento, es decir, esos 9 elementos se agrupan en conocimientos que la persona ha de saber, convicciones que debe interiorizar y conductas que debe practicar. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar en esa parte. Vamos a trabajar en esa parte en el próximo tiempo, ¿ok? Entonces, pero vamos a seguir porque estamos en la parte del ciclo de crecimiento, que es necesidades, propósito. Ya el propósito ya dijimos que es ser maduro en Cristo Jesús, que es pensar y vivir como Jesús. Los objetivos, entonces dijimos que los objetivos, hay 9 elementos que están allí, que están agrupados en convicciones, conocimiento y conducta. Y ahora vamos a ver el medio para lograr estas cosas. Y el medio es la educación. Ahora que sabemos que nuestro propósito es ayudar a los jóvenes a pensar y a vivir como Jesús, tenemos que establecer cuáles son los medios o métodos señalados en la Biblia y modelados en el ministerio de Jesús que nos permiten lograr ese fin. Entonces, al estudiar el ministerio de Jesús, un paradigma en la adecuación de los medios a los fines es que Jesús usó la educación. O sea, Jesús usó la enseñanza y lo hizo de una manera magistral. Pero él fue más allá de la enseñanza y llevó a cabo un auténtico proceso educativo en su trabajo con los 12 discípulos. Entonces, la educación es el medio que nos permitirá alcanzar nuestro fin, que es la madurez en Cristo. Entonces, va a ser a través de la educación. Nosotros como líderes juveniles estamos mucho más llamados estamos mucho más llamados, más que organizar reuniones o entretener la gente que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad, estamos llamados a ayudar a los jóvenes a pensar y a vivir como Jesús. Y la educación es el medio que nos permitirá obtener ese fin. Fíjese usted cómo, o sea, el medio es la educación. Y eso tiene que ayudarnos a no enfocarnos en una cultura de eventos, de entretenimientos, sino que realmente tenemos que estar enfocados en la educación de nuestros jóvenes. La educación es el proceso consciente de ayudar a los jóvenes a llegar a su madurez en Cristo. El proceso consciente, el proceso intencional, ¿verdad? Entonces, es común dentro del campo espiritual referirse a ese proceso como discipulado o discipular, mientras en el campo pedagógico el término que se usa es educar. En el campo entonces eclesiástico, religioso, el término que se usa para la educación es discipular, que no solamente incluye la enseñanza a través del conocimiento, sino la enseñanza integral con todos los demás factores que tienen que ver en eso, ¿no? Entonces, para que entendamos que estamos hablando de las mismas cosas, al referirse a educar, entonces estamos hablando de discipular. Ok. ¿Cuáles son los recursos? Los recursos, hay elementos necesarios y muchos recursos disponibles para que se lleve a cabo la educación en la pastoral juvenil. El líder de jóvenes es el principal recurso educativo.
Imagínense usted, ese pastor de jóvenes que yo le dije, cómo estaba educando realmente a los jóvenes. El líder de jóvenes es el principal recurso educativo que nosotros tenemos. Nuestra propia vida es nuestro mejor recurso para discipular o para enseñar. Lo que somos, nuestro caminar con Dios, la medida de la madurez que hemos alcanzado, nuestra experiencia con el Señor, es nuestro principal activo a la hora de llevar el proceso educativo. Es decir, que recuerden que como lo hizo el mismo Jesús, él formó los discípulos y la clave no estaba como decir, en materiales, la clave estaba en él mismo, en él mismo, en lo que él era y cómo él se dio a conocer a sus discípulos. Entonces, cuando pensamos en los recursos, pensamos en el líder principal, el líder de los jóvenes, o pensamos en el pastor, o pensamos en el discipulador, o pensamos en nosotros mismos que estamos al frente. Los acercamientos educativos son los canales a través de los cuales llevamos a cabo el proceso educativo. Esos acercamientos educativos son como avenidas por las cuales discurren los esfuerzos para realizar la pastoral juvenil. Esos acercamientos educativos, esas avenidas, es como decir, es el trabajo personal, como el trabajo de uno a uno, los grupos pequeños, los grupos grandes, los retiros y campamentos, que son herramientas muy importantes para la educación, para discipular, para enseñar. Entonces, podemos hacerlo a través de una manera personal, en grupo pequeño, en grupo grande o en retiro y campamento. Esos son acercamientos educativos. Entonces, eso, el medio que tenemos es la educación, ¿ok? El medio que tenemos es la educación. Y vamos a continuar aquí. Entonces, el medio que tenemos es la educación, los recursos. Entonces, dijimos que el recurso principal es, como decir, nuestra propia vida, ¿verdad? La vida del líder. Y viene la ejecución. Cada módulo de este curso provee ideas de cómo se llevan a la práctica los principios que se enseñan. También el curso examina el fundamento y los pilares que sostienen la pastoral juvenil y las barreras más comunes que se encuentran en su puesta en práctica. Es como ideas cómo poder llevar a cabo todo este proceso. Tanto, no solamente ideas, sino los obstáculos que vamos a conseguir y preparar bien, organizarnos bien, organizar todo bien, lo que vamos a realizar. Entonces, esta es una introducción, esta es una visión panorámica del curso y para que usted entienda que vamos a trabajar en las siguientes clases, vamos a trabajar las necesidades, el propósito, los objetivos, los medios, los recursos, la ejecución y la evaluación también. Entonces, esta es una introducción. ¿Okay? Cuando nuestro trabajo con jóvenes posee un propósito y objetivo definido, entonces podemos comparar el trabajo, valorarlo a la luz de los mismos, es más fácil hacer la evaluación. Es importante analizar tanto el pasado, si hemos cumplido con nuestro objetivo, y el propósito, como en el futuro, como mirar hacia el futuro en base a lo que hemos logrado. ¿Ahora qué? Ahora, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los ajustes necesarios que tenemos que hacer para todo eso? Entonces, la evaluación nos va a permitir saber ser consciente de qué estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal, qué nos falta para lograr el objetivo, qué cosas debemos enfatizar,
qué cosa debemos dejar de hacer, abandonar, y todo eso entonces nos va a ayudar en parte de ese proceso. ¿Ok? Bueno, entonces ya con eso yo creo que tienen una visión panorámica de lo que va a ser el curso, ¿no? Me gustaría otra participación de parte de ustedes. Preguntas o algo más que, que pudieran ver. Bueno, pero vamos a seguir algo. ¿Cómo funciona el curso de pastoral juvenil? Este curso consiste, a lo mejor no vamos a hacer todo lo que dice allí, pero este curso consiste en 20 clases que abarcan los principios fundamentales de la pastoral juvenil. Necesitamos realmente estudiar todo y es importante que cada uno sepa y sea consciente del compromiso que tenemos para hacer eso. Hay que ustedes pueden tener tiempo de tener esta clase animada, tener la clase animada y todo eso, leer y comprender la lectura. Las preguntas de autoevaluación son importantes, los cuestionarios que se hacen también son importantes. Cada clase tiene, bueno, los mapas mentales, hay una herramienta allí que habla acerca de los mapas mentales y hay muchas otras cosas de cómo puede hacer este curso, ¿ok? Pero esta es una visión panorámica el, del curso de lo que se va a hacer. Este es simplemente una introducción, ¿ok? Ok. Bueno, le gustaría, yo creo que hasta aquí vamos a llegar hasta ahora, ¿no? ¿Qué, qué, mm, qué le queda de todo esto? Vamos a ver, ¿qué le queda de todo esto? Ya aplicando este ciclo de crecimiento al ministerio juvenil, a la pastoral juvenil, ¿qué le queda de todo esto? Aunque es una introducción, pero ¿qué le llama la atención sobre esto? Bueno, pastor, a la expectativa que comenzar, que continuaremos haciendo y que dejaré de hacer en nuestro trabajo con los jóvenes. Estoy a la expectativa de llegar a ese punto. Ok, la palabra clave entonces es expectativa. Qué bueno. ¿Alguien más? Bueno, considero que es Pregunta, muy interesante todo el proceso, este, que también refleja que las cosas de Dios se hacen decentemente y con orden. A veces tomamos mucho la iniciativa de que queremos hacer y hacer para sentir que estamos avanzando la obra del Señor. Y con esto podemos ver que a veces sentarse y planificar bien, identificar lo que tiene que identificarse primero, eso también es una forma de avanzar. Quizás no es tan visible, pero a la larga da mejores resultados. Sí, señor. Entonces hay que trabajar así con un fundamento firme. No hay que hacer las cosas simplemente por hacer algo, sino que hay que tener bien definido realmente hacia dónde queremos llegar y, y todo esto forma parte de lo del propósito de Dios. Porque cuando uno ve el ministerio de Jesús, usted se da cuenta que, por ejemplo, usted aplica cada una de esas partes del ciclo de crecimiento, usted la aplica al ministerio de Jesús. Entonces, cuando usted piensa en la necesidad, ¿a dónde se dirige? A qué lo dirige eso en el ministerio de Jesús? Bueno,
por lo menos a mí, cuando Jesús vio las multitudes necesitadas, desamparadas, como ovejas que no tenían pastor. Entonces, Jesús vio las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Esa era la necesidad. O sea, si son ovejas que no tienen pastor, ¿cuál es la necesidad? Tener un pastor que las atienda, ¿verdad? Entonces, Jesús no iba a atenderlos a todos. De hecho, él iba a tener solamente 3 años o 3 años y medio en su ministerio terrenal. Entonces, ni iba a tener la capacidad de atenderlos a todos, ni iba a tener el tiempo para atenderlos a todos. Entonces, él hizo un plan, o sea, él ya la necesidad le llevó a un propósito, ¿verdad? A visualizar, a identificar un propósito, a definir un propósito. El propósito era atender a la gente que estaba necesitada, ¿verdad? Entonces, el objetivo claro fue formar 12 discípulos, formar 12 pastores y que esos pastores formaran otros pastores y de esa manera todos esos pastores iban a atender a las multitudes. Si cambiamos el término de pastores por discípulos, entonces formó los discípulos, los apóstoles, y ellos iban a formar otros discípulos, iba a hacer una multiplicación de discípulos o de pastores que iban a atender las multitudes no solamente de Jerusalén, sino del mundo entero. Pero entonces él planeó bien lo que iba a hacer. Él no llamó 100 o 500. Él no hizo un ejército de 5,000 para atender las multitudes. Él llamó 12 y se dedicó 3 años y medio a formar a esos 12 para que ellos pudieran a su vez hacerlo después con otro y así hacer una cadena de multiplicación que ha alcanzado a la gente en todas las generaciones, en todas las épocas y en todos los lugares, hasta el día de hoy. ¿Okay? Entonces, ahí uno ve el propósito, uno ve los objetivos, uno ve los medios y los medios que él usó, así como es la educación y como es la educación y le dijo y hace discípulos, ¿verdad? Y su evangelio, su palabra y enseñar su palabra, el medio no ha cambiado porque el medio para poder atender a todas esas multitudes que no tenían pastor, el medio para poder llevar la salvación a la gente no ha cambiado, porque él dijo, y hace discípulos, enseñen todas las cosas que yo les he mandado, prediquen el evangelio. Entonces, la enseñanza de su palabra, la enseñanza de su evangelio sigue siendo el medio por encima de todas las demás cosas, ¿verdad? Sigue siendo el medio. Entonces uno ve, cuáles son los recursos. Entonces está la iglesia, están los discípulos, está el recurso humano que precisamente que son los pastores, que son los discipuladores, que es la iglesia, para cumplir todo su propósito. Y así uno va haciendo, uno va viendo el ciclo de crecimiento en el ministerio de Jesús. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es una introducción al curso. El próximo lunes estaremos de nuevo. Trataremos de ver cómo manejamos bien los medios los recursos para que ver si se puede hacer las presentaciones en, en el compartir pantalla y podamos hacer mejor lo que podamos presentar. Pero entonces el próximo
lunes estaremos para continuar. ¿Qué deben hacer en el aula virtual? En el aula virtual podemos mirar qué tenemos aquí yo la tengo y entonces está en la introducción, está solamente la introducción. El tema 2 sería, ¿cómo son los jóvenes con los que trabajamos? El tema 3 sería, am, el tema 3 sería el papel responsable del líder de los jóvenes. El tema 4, los acercamientos educativos en la pastoral juvenil. El tema 5, las barreras en la pastoral juvenil. Y el tema 7, la puesta en práctica de la pastoral juvenil y la pastoral de la adolescencia con modelo. ¿Qué le parece a ustedes si usamos, por ejemplo, cada tema, usamos una semana cada tema? Nos tardaríamos un poquito más, pero podríamos hacerlo de manera bien completa en eso. Entonces, y me gustaría que ustedes entonces eligieran uno de los temas para hacer la presentación, ¿verdad? En estos cursos queremos que ustedes puedan preparar uno de los temas para hacer la exposición, porque nosotros aquí aprendemos también, aprendemos haciendo. Entonces, yo no quiero el próximo lunes venir y enseñar todo un tema así como lo he hecho en el día de hoy, sino que yo quiero que sea uno de ustedes que pueda prepararse para presentar el tema número 2 el próximo lunes, que es ¿cómo son los jóvenes de nuestras iglesias? ¿Quién le gustaría hacer eso? Preparar para hacer la presentación del tema. Bueno, aunque no sé cuánto tiempo podrían usar para eso, porque tendríamos, si tenemos 2 horas, abarcamos cómo son los jóvenes de nuestra iglesia y por qué abandonan la iglesia los hijos de los creyentes. Serían 2 temas. Entonces necesitaríamos 2 personas de ustedes que pudieran presentar esos temas. Ok, ¿quién le gustaría hacer eso? El primero, ¿cómo son los jóvenes de nuestras iglesias? Ahí están las presentaciones. No tiene que hacer, bueno, usted puede, si usted quiere hacer alguna otra presentación, puede hacerlo. Si no funciona el Macromedia, usted puede hacer alguna otra presentación. Puede hacerlo en PowerPoint y todo eso, pero puede presentarlo. Entonces, ¿quién quiere hacer eso? ¿Cómo? Yo voy a terminar la grabación aquí. Yo estaba grabando. Yo les puedo pasar eso.